Buenos días, respetado jurado. Somos un grupo de la gestión social dirigido por la profesora Adriana Sandoval. Nuestro grupo está conformado por Esteban Bejarano, Pedro Payares, Daniela Puentes y quienes habla, Brian Cerquera. Nuestro proyecto se titula Factores que inciden en la formación ideológica y de pensamiento político en instituciones educativas públicas. Justificación. La formación política es importante para las sociedades democráticas. Entornos como la familia y la escuela resultan tener un papel muy importante. Para esto, explorar los factores es importante para comprender las claves y consolidar proyectos democráticos en Colombia. Esto abrió debate político sobre la educación en base al estrato socioeconómico y el pensamiento político. Nuestro proyecto le apuesta a hallar variables de análisis para demostrar si existe una ideología política y cuáles serían sus factores. Desde esta perspectiva, poner en cuestión la idea generalizada de si existe o no un adoctrinamiento en los colegios públicos. Buen día, respetado jurado y respetado público. Mi nombre es Esteban Bejarano y les voy a presentar el planteamiento del problema que desemboca en la pregunta problema. Bueno, en primer lugar vamos a analizar que en Colombia se viene desarrollando ya hace bastante tiempo un debate sobre la política que se encuentra inmersa en la educación colombiana. Bueno, donde congresistas conservadores vienen desarrollando unas iniciativas legislativas para restringir el uso de estos temas en las aulas, lo que es claramente la negación de la libertad de cátedra de los maestros. Posiblemente pueden existir otros factores que influyan en el pensamiento de los estudiantes, lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los factores que inciden en la formación ideológica y de pensamiento político de los estudiantes de grado undécimo en colegios públicos de diferentes estratos socioeconómicos de la ciudad de Bogotá? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Pedro Payares y yo les voy a hablar de los antecedentes. Empezando a nivel institucional, tenemos el antecedente titulado Análisis y comparación de tres contextos educativos de los autores Martínez, Hernández y Ocampo en el año 2012. Cabe aclarar que este antecedente era el único que compartía diferentes aspectos con nuestro proyecto de investigación, debido a que ellos también realizaban un ejercicio de comparación. Sin embargo, ellos nunca abordaron la temática de ideología política ni el de pensamiento crítico, que son las bases de nuestro proyecto. Habiendo dicho esto, sabemos que su proyecto trató de comparar diferentes aspectos de tres colegios de diferentes estratos socioeconómicos, comparando aspectos como la infraestructura, la modernidad de las sedes, los equipos que pueden usar los estudiantes, entre otras cosas. Por lo anteriormente dicho, sabemos que esta investigación no aportó nada en el campo de ideología política, que es nuestra base, y en el campo de experiencia en ejercicios de comparación aporta información muy pobre debido a que el proyecto se encuentra inconcluso y está muy lejos de tener conclusiones. Pasando al nivel nacional, tenemos la investigación titulada Cultura y participación política en jóvenes universitarios javerianos, una mirada analítica desde jóvenes para jóvenes, de los autores Zapata, Romero, Giovanni, Moreno y Valderrama del año 2009. Esta investigación buscó los diferentes factores y razones por las cuales los jóvenes latinoamericanos nos interesaban en temas de política. A la conclusión a la que llevó esta investigación fue que el desencanto de los jóvenes por estos temas se debe a que estos siempre se están envueltos en corrupción, clientelismo, entre otros, por lo cual los jóvenes inmediatamente pierden el interés. Pasando al contexto continental, tenemos la investigación titulada Doctrina e ideología en el ámbito educativo venezolano de la autora Sandra en el año 2014. Esta investigación buscó la posible existencia de adoctrinamiento en los estudiantes de instituciones públicas y privadas de la ciudad de Venezuela. Esta investigación llegó a la conclusión de que sí existía adoctrinamiento por parte del Estado en las escuelas debido a la ideologización que se les inculcaba a los estudiantes. La autora señala la importancia de la imparcialidad y destaca la educación como un decreto que debe ser de alta calidad. Pasando al nivel internacional, tenemos la investigación titulada Una aproximación al estudio de la identificación partidista en ideología política a través de la edad, de los autores Yedo, Nieto, Irles y Aldeger en el año 2010. Esta investigación trataba de identificar, por medio de una encuesta,
los diferentes partidos políticos con los que se identificaban las personas usando la edad como el factor clave. La investigación llegó a la conclusión de que uno de los 1.774 encuestados en la investigación, el 91% se identificó con un partido político. Dos, el grupo de mayor edad se identificó con un partido político más conservador, es decir, de derecha. Y tres, que el grupo de menor edad se identificó con un partido político más progresista, es decir, de izquierda o de centro izquierda. Con lo que la investigación señala que un factor muy importante para tomar en cuenta en la ideología política de las personas podría ser la edad. De acuerdo con lo planteado anteriormente, el objetivo general que persigue nuestra investigación es identificar los factores que inciden en la formación ideológica y de pensamiento político de los estudiantes de grado undécimo en instituciones públicas de diferentes estratos socioeconómicos. Ahora vamos con los objetivos específicos. En primer lugar, tenemos identificar las relaciones existentes entre el estrato socioeconómico de los jóvenes y la formación ideológica y de pensamiento político. En segundo lugar, tenemos encontrar rasgos que indiquen la influencia de factores como el hogar u otras variables en la formación política e ideológica de los estudiantes. En tercer lugar, tenemos comparar la formación política en instituciones educativas públicas de diferentes estratos socioeconómicos para corroborar si ésta se asocia con el tipo de formación ideológica y de pensamiento político. Buenos días. Nuestro marco referencial consta de dos conceptos básicos. La educación, la cual fue definida desde Paulo Freire. Para Paulo Freire, la educación es un proceso constante del ser humano, el cual inicia cuando éste nace y solamente finaliza cuando muere. Esto quiere decir que la educación es un proceso que ocurre durante toda la vida del ser humano. También quiere decir que la educación no es exclusiva de las escuelas. Bueno, el segundo factor importante o concepto importante para nuestro proyecto fue la ideología política, la cual fue definida desde Louis Althusser, para quien la ideología representaba una relación imaginaria con las condiciones reales de existencia. A diferencia de Karl Marx, no consideraba la ideología un engaño o una conciencia falsa, sino una relación del individuo con la sociedad. Este pensaba que se nace en un lugar y tiempo determinados y allí se empieza a pensar y a escribir. Creía en un mundo ideológico en el que el pensador nace del pensamiento. Muy bien. Nuestro marco referencial también se dividió en tres ramas: la educación, la ideología y la política. Bueno, la educación fue definida con Paulo Freire y su pedagogía de la liberación, también con Lev Vygotsky y la teoría sociocultural. La ideología y la política fueron definidas desde el marxismo. La ideología fue definida por medio de Karl Marx y Louis Althusser. Por otro lado, la política se definió por medio de Antonio Gramsci y Max Weber por medio de la estratificación social. Referentes teóricos. Como nuestro primer referente teórico tenemos la construcción de la cultura política en Colombia, proyectos hegemónicos y resistencia culturales. Este proyecto habla básicamente sobre la ideología, la formación de la ideología política y los factores que podrían influir en ellas, que podrían orientarlas, tales como la familia, los medios de comunicación y la escuela. Como segundo referente teórico tenemos la política de educación. Este habla básicamente sobre que el profesor no puede ser neutro ni apolítico porque este es un ser humano y siente deseos, anhelos e ideales, pero su profesión le impide imponer estos ideales. La metodología de nuestro proyecto contó con un enfoque cualitativo. Esto se debió a que este posee una gran flexibilidad con respecto al tratamiento de los datos. Además que nos permitió el acceso a herramientas tales como encuesta, entrevista, grupo focal y análisis documental. Se utilizaron dos tipos de investigación para el proyecto: el estudio de caso comparado y la teoría fundamentada. El estudio de caso comparado lo que nos permitió fue tomar una muestra de cada tipo de colegio, analizarla y así poder concluir. La teoría fundamentada, por su lado, lo que nos permitió fue no solamente codificar en las categorías iniciales, sino también codificar en categorías que se descubrieron durante el análisis de los mismos datos. La población con la cual se trabajó fueron jóvenes de grado 11 de los colegios públicos.
Un colegio público de predominancia estrato 2, es decir, el Gustavo Rojas Pinilla, y uno de predominancia estrato 3, es decir, el Colegio Marsella. Al inicio se planteó también trabajar con un colegio privado de predominancia estrato 5 o 6, pero no se consiguió esto. Pasando a las fases del proyecto, lo primero que hicimos fue retomar el anteproyecto de grado décimo, con el cual reformulamos objetivos, planteamos el problema, identificamos lo que iban a ser nuestra muestra. Luego claramente realizamos el rastreo bibliográfico con el cual realizamos el marco teórico y siguiendo esta orden de ideas realizamos el rastreo de antecedentes para el diseño de la investigación. Luego escogimos las técnicas que utilizaríamos, como con qué colegios íbamos a trabajar, la gestión de permisos y todo lo que esto conlleva para hacer el trabajo de campo con estos colegios. Luego realizamos el trabajo de campo desarrollando las técnicas de recolección de datos en específico. Luego, finalmente, hicimos el análisis de hallazgos y resultados, con el cual se trabajó con una técnica de codificación en específico. Herramienta de recolección de datos. Grupo focal. El grupo focal se hizo con el fin de contrastar las ideas de los estudiantes del Colegio Marsella y los estudiantes del Colegio Gustavo Rojas Pinilla con temas de interés político y económicos. El grupo focal se dividió en dos momentos. En el primer momento constó de una serie de 8 enunciados en total, con opción de respuesta en una escala del 1 al 5, donde 1 era desacuerdo y 5 era totalmente de acuerdo. Y el segundo momento se abrió espacio a un conservatorio con temas previamente escogidos. Hallazgos y conclusiones. Encontramos que los estudiantes del Colegio Gustavo Rojas Pinilla y los estudiantes del Colegio Marsella planteaban argumentos muy similares. No obstante, se encontraron muy pocas excepciones en temas como el aborto o formas de protesta, ya sea pacífica o violenta. El principal objetivo de la entrevista era lograr identificar las líneas de pensamiento político de los maestros del área de ciencias políticas. Además, encontrar si estos se consideraban un factor influyente en el pensamiento político de sus estudiantes. La entrevista se llevó a cabo con 2 maestros, uno de cada colegio. Se llevó a cabo por medio de la herramienta Meet. A cada maestro se les realizaron 5 preguntas escogidas muy cuidadosamente. Tras de esto fueron transcritas y analizadas. Muy bien. Los hallazgos y conclusiones de la entrevista fueron que se encontró que ambos maestros coincidían en que un factor fundamental para su pensamiento político fue su formación educativa. También se encontró que ambos coincidían en que los factores que más influyen en el pensamiento político de sus estudiantes son los maestros, la literatura, el cine, medios de comunicación y redes sociales. Ambos también tenían una línea de pensamiento muy similar. Ok, siguiendo con la encuesta, sabemos que esta se realizó con el fin de recolectar información directamente de los estudiantes para identificar su orientación ideológica y así categorizar a cada uno de ellos en un partido. La encuesta se realizó a más de 50 estudiantes, donde se aplicaron enunciados que previamente fueron seleccionados de un test creado para identificar ideología política. Los estudiantes daban su nivel de acuerdo o desacuerdo con cada uno de los enunciados en una escala del 1 al 5, con la cual 1 era completamente en desacuerdo y 5 era completamente de acuerdo. Siguiendo este orden de ideas, algo pertinente para señalar sería el estrato socioeconómico. A los estudiantes se les preguntó por este y el 48.5% de ellos respondió ser estrato 2, lo que refleja el Colegio Gustavo Rojas Pinilla, y el 42.4% de ellos respondió ser estrato 3, lo que refleja el Colegio Marsella. Finalmente, solo el 9.1% de los estudiantes respondió ser estrato 4, lo cual refleja una pequeña parte del Colegio Marsella. Siguiendo este orden de ideas, algo importante para señalar sería que a los estudiantes se les preguntó en la encuesta cuáles creían ellos que eran los factores que infirieron o infieren en el desarrollo de su pensamiento político. El 34.3% de los estudiantes dijo estar de acuerdo en que este factor era la lectura por su cuenta.
Luego el 31.4% de los estudiantes respondieron que fue las redes sociales y el Internet. Luego el 22.9% que su familia y el 11.4% que la TV, la prensa y el radio. Siguiendo este orden de ideas y una pequeña muestra de la encuesta sería la que vemos en pantalla, ya que esta afirmación apareció en la encuesta, la cual dice, toda autoridad debe ser cuestionada. El 51% de los estudiantes respondió estar completamente de acuerdo con esta afirmación. Luego, el 31.4% de los estudiantes dijo estar en acuerdo con esta afirmación. El 14.4% de los estudiantes respondió estar en medio de estar o no de acuerdo con la afirmación. Luego, el 2.9% de los estudiantes respondió estar en desacuerdo y no ningún estudiante respondió estar completamente en desacuerdo con la afirmación. Esto nos conlleva a las conclusiones y a los hallazgos, con la cual se puede señalar que se observa una tendencia que va desde el centro hacia la izquierda en las respuestas de los estudiantes, lo que marca un claro posicionamiento de ideología en perspectiva progresista. Ahora vamos a seguir con el análisis documental. Bueno, en primer lugar, podemos decir que el propósito de esta herramienta es comparar la formación política en instituciones educativas públicas para corroborar si ésta se asocia de alguna manera con el tipo de formación ideológica y de pensamiento político. Para esta herramienta se recolectaron los planes de estudio de ambos colegios en una tabla anteriormente planteada, donde contrastamos objetivos y contenidos de la asignatura de Ciencias Políticas y Economía. Ya con los planes de estudios diligenciados en la tabla, se hizo el respectivo análisis y comparación de los datos, sacando unas semejanzas y diferencias de ambos. Como vemos en pantalla, esta es una sección de la tabla donde se hace la comparación. Vamos ahora con los hallazgos y las conclusiones. Podemos evidenciar que entre ambos colegios son muy similares los dos planes de estudio, ya que sus contenidos, criterios y enfoques son bastante parecidos, pero a pesar de ello, podemos notar que en el Colegio Marsella se enfoca en que los estudiantes sean más críticos y analíticos en cuestión de temas como la política y la economía. En cambio, por otro lado, el Colegio Gustavo Rojas Pinilla busca que los estudiantes sepan la importancia de su papel en la política y la economía a partir del conocimiento. Nuestra investigación concluye con el logro de nuestros objetivos, al identificar los factores que inciden en la formación del pensamiento político o ideología política en los estudiantes, tales factores como el colegio, específicamente en la asignatura de Ciencias Políticas y Económicas, el papel importante del profesor para el desarrollo o formación del pensamiento crítico de los estudiantes, la familia, los medios de comunicación, especialmente las redes sociales, el cine, la música, la lectura de manera autónoma. Se recomienda que para las próximas investigaciones se trabaje con el sector educativo privado para lograr contrastar estas dos. Muchas gracias por su atención.